Andrés Mesa. Dígame, profe. ¿Cómo está usted, Andrés? Bien, ¿y usted? Muy bien. Andrés Mesa. Ok, Andrés. Andrés, ¿qué fue lo último que vimos? Andrés. Hablamos sobre el análisis de los alimentos, sobre el análisis microbiológico, organoleico y físico-químico. O sea, no lo tratamos, solo lo mencionó. Ya. Okay. Pero nosotros en el laboratorio vamos a realizar unas prácticas, ¿verdad? Ya están programadas, etcétera. Pero estamos esperando que resuelvan, que decidan la cuestión de la parte referente a si se pueden hacer allá en el laboratorio, o sea, si vamos a trabajar presencialmente, o si tenemos entonces que hacer unos cambios, unas revisiones y hacerlos virtualmente. Esto nos queda un poquito más trabajoso, puesto que entonces tendríamos que dividir bien los grupos y a ver si se podría trabajar en las casas de algunos de ustedes. Eso pues lógicamente, como les digo, va a demorar un poquito hacer esa planificación. Pues esperemos a ver cuándo se puede seguir con eso. Mientras tanto, entonces, da la casualidad de que nos toca tocar la parte relacionada desde el punto de vista teórico del análisis de alimentos. Muy bien. Les decía que cuando nosotros hablamos de análisis de alimentos, pues, tenemos que tener en cuenta tres cosas, ¿verdad? En primer lugar, tratar de determinar si ese alimento es un alimento que puede ingerirse sin que cause problemas para nuestra salud. O sea, si es o no es un alimento inocuo. Inocuo quiere decir que no causa problema en la salud del consumidor. ¿Ok? No. Para ello no se requiere de muchas cosas, sino simplemente realizar lo que se llama el análisis microbiológico. El análisis microbiológico, pues haciendo este análisis vamos a conocer el estado en que está el alimento, si en él hay o no hay, si existe o no existen microorganismos, y sobre todo si existen aquellos microorganismos causantes de los problemas de salud, generadores de enfermedades, que se llaman microorganismos patógenos. ¿Sí? Los microorganismos patógenos no deben existir en ningún alimento. Cero. Igualmente, cuando se hace el análisis microbiológico, una de las pruebas que se tiene en cuenta y que es una de las primeras que se hace
es el recuento total de microorganismos. Los microorganismos pueden estar presentes en los alimentos, pero como les digo, hay algunos que producen enfermedad, los patógenos, y que de esos patógenos no debe existir ni medio microorganismo en los alimentos. Entonces, hay otros que no son patógenos, que pueden estar presentes, se permite que estén presentes en los alimentos, pero hasta determinada cantidad, ¿verdad? Hay una regla general que dice que los microorganismos pueden estar presentes hasta 500.000 microorganismos por mililitro o por gramo, ¿no? Ya más de 500.000 microorganismos no es permitido. Por lo tanto, un alimento que tenga más de 500.000 microorganismos por mililitro o por gramo tiene que rechazarse, ¿sí? Entonces hay microorganismos que pueden estar presentes en una cantidad, digamos, de unos 200.000. Muy bien, ajá. No son patógenos, entonces puede estar allí presente. Algunas de las consideraciones que se tienen es que si está presente en una cantidad, digamos, de 200.000, pues se permite que permanezcan allí en los alimentos hasta cuando ya empiecen a alterar al alimento, oígase bien, que empiecen a alterar al alimento. Muy bien. Otra cosa que también influye, les comentaba yo, me dice Vanessa si lo dije o no lo dije, Vanessa Garcés. Otra cosa, Vanessa, es lo relacionado con aquello de que a una persona le agrade, le guste al alimento, ¿verdad? Si la persona dice que el alimento no le gusta, pues es porque esa persona percibe a través de sus sentidos algo que no le agrada. Ahora, pues, eso ya, repito, es algo de tipo personal, porque no todas las personas tienen el mismo gusto, ¿verdad? Y eso es muy, muy fácil de comprenderlo, ¿verdad? No a todas les gusta o tienen igual gusto, ¿verdad? Mientras que a unas damas le parece muy atractivo cierto caballero, otras damas le parecen que ese caballero es horrible, ¿cierto? O sea, no tienen el mismo gusto. Así pasa con los alimentos. A ciertas personas les parecen muy agradables, con ciertas características muy buenas, como el sabor, el gusto, mientras que a otras dicen, no, eso no, y lo rechazan. ¿Ok? Bueno. En la industria de alimentos, entonces, se ha establecido el de realizar a los alimentos lo que se llama el análisis sensorial. Análisis sensorial.
El análisis sensorial, para el cual se establece lo que se llama un panel de catadores. O sea que se escoge cierto número de personas, que pueden ser 20, que pueden ser 30. Y a esas personas se les da a probar, se les da a que le hagan el análisis sensorial a un determinado alimento. De acuerdo a los resultados, esos resultados se llevan a un análisis estadístico. Y si el resultado de ese análisis estadístico favorece al alimento, entonces, perfecto. Si no, pues entonces se dice que el alimento pues no puede consumirse. ¿Por qué? Porque no le gusta a los consumidores. Okay. Bueno, entonces esas son las dos cosas que se tienen en cuenta inicialmente en el análisis de un alimento. La tercera es la que nosotros hacemos allá en el laboratorio. Es para determinar las características físico-químicas al alimento. Si es un alimento ácido, si es un alimento básico, ¿sí? Principalmente. Todas las otras características físicas, ¿sí? Dureza, etc. Y las características químicas, la composición química del alimento. ¿Okay? Vanessa, ¿yo había hablado de esto? Vanessa. No, profe, o sea, menos que lo tocó, pero no así en profundo, muy profundo. Ah, bueno. Ok. Gracias, Vanessa. Bueno, entonces vamos a mencionar un poquito lo relacionado con el análisis físico-químico. El análisis físico-químico, al que también se le conoce con el nombre de análisis proximal. Resulta que allá en la Gran Bretaña, allá, Inglaterra, unos investigadores se les ocurrió montar procedimientos, técnicas para realizar ese análisis proximal. Uno de ellos, que fue el que lideró ese proceso, ¿sí? El señor Joseph Windy, ¿sí? Fue homenajeado por sus compañeros, y entonces a ese procedimiento se le llamó el análisis de Windy, ¿sí? Windy, W-E-E-N-D-I, Windy. Y por eso entonces es que se llama también análisis de Windy. Ese procedimiento, que podemos decir que es una marcha analítica, comienza por determinar la cantidad de humedad o de agua que tiene un alimento, ¿sí? La cantidad de agua. A través de los trabajos que hicieron estos señores, pues se dieron cuenta de que había alimentos que tenían una humedad baja, mientras que había otros que tenían una altísima humedad. Y tenemos un ejemplo
por ejemplo, estos señores se dieron cuenta que la leche es un alimento que tiene un 87.5% de agua. ¿Sí? Prácticamente es agua. ¿Sí? 87.5% de agua. Bien. Ellos, dentro de sus investigaciones, dentro de sus trabajos, bueno, hombre, el procedimiento para determinar humedad en los alimentos debe ser un procedimiento que se fundamente en la eliminación del agua del alimento, y entonces, conociendo el peso del alimento inicialmente y conociendo el peso del alimento después que se le elimine la cantidad de agua, la diferencia entre uno y otro sería el contenido de agua que hay en el alimento. Y si ese contenido de agua que se encontró se relaciona con el peso del alimento, el peso inicial del alimento, pues simplemente, mediante una sencilla operación matemática, se conoce cuál es el porcentaje de agua que tiene el alimento. ¿Okay? Bueno, entonces hicieron eso con la leche. ¿Okay? Y empezaron a eliminar agua de la leche, a la desecación. Bueno, esos alimentos, cuando ya pierden una gran cantidad de agua, pues cambian su consistencia. ¿Okay? Ellos empezaron a trabajar con la leche, como les digo. Bueno, y encontraron que ya había un momento en que la muestra que estaban analizando ya no eliminaba más leche, ya no cambiaba completamente su constitución. ¿Ok? Entonces, a ese alimento lo llamaron la leche desecada. Leche desecada. Que nosotros también conocemos con el nombre de leche en polvo. ¿Ok? Serán los sólidos de la leche. Sin embargo, se dieron a la tarea de bueno, ven acá, entonces sabemos de que inicialmente la leche tiene un 87.5% de agua. Vamos a ver entonces con qué cantidad de agua o con qué cantidad de humedad debe quedar la leche. Por lógica o por intuición, pensamos de que la leche debe quedar con 0% de agua. ¿Por qué? Porque creemos de que ya se le eliminó toda el agua. Sin embargo, ellos hicieron la prueba y encontraron de que la leche desecada o la leche en polvo, como nosotros conocemos, contenía agua, y que esa cantidad de agua era de apenas un 4% de humedad. Entonces empezaron a hacer sus consideraciones y tal, y encontraron de que, bueno, lo que pasa es que el agua presente en la leche no se elimina completamente. Van a quedar moléculas de agua atrapadas, unidas íntimamente con los demás componentes de la leche. Agua, moléculas de agua unidas a las moléculas de proteína, unidas a las moléculas de los demás componentes. Agua que no se puede eliminar por los procedimientos que nosotros conocemos.
en ese momento, y pensaron muy bien, agua que no se puede eliminar por los métodos que nosotros conocemos, por los métodos que generalmente se aplican, que de pronto se puedan eliminar por otros métodos. Bueno, puede ser. Ok. Bien. Y fíjense de que encontraron una cantidad 4% de agua. 4%. Y fíjense que a través de la historia a veces se encuentran leches desecadas con un 3%, con un 2%, que todavía reflejan de que hay moléculas de agua ahí. Entonces, como dijeron, se encuentran íntimamente ligadas. Okay. Y lógicamente dedujeron que esto también podía ocurrir en otros alimentos. Bueno. Muy bien. Encontraron también de que ellos podían expresar el resultado de los demás componentes que tienen un alimento, el contenido de grasa, el contenido de proteínas, en lo que ellos llamaron base húmeda, o sea, tomando al alimento y aplicándole el procedimiento, la técnica, para determinar, por ejemplo, el contenido de proteínas o para determinar el contenido de grasa. Como también, y les pareció que era mucho mejor si a ese alimento le determinaban inicialmente el contenido de humedad y empezaban a hacer las demás determinaciones de los otros componentes con fundamento en ese alimento desprovisto de la humedad. O sea, cogían, digamos, un aguacate, le determinaban primero la humedad y luego lo dejaban completamente seco o con la humedad más baja que tuviera. Y con esa muestra desecada, determinaban los demás componentes. Y los resultados entonces los expresaban en base seca. Okay. Bueno, entonces determinaron el contenido de humedad en un alimento. Pero tanto, bueno, bien. Los procedimientos utilizados se fundamentaban en la eliminación del agua. Y la eliminación del agua se hacía de una manera sencilla, llevando al alimento a una temperatura en la cual el agua presente en el alimento se esfumaba, se eliminaba. ¿No? Bueno, hombre, el agua tiene un punto de ebullición, un punto en el cual cambia su estado de líquido a gaseoso, por lo tanto se elimina de donde esté, aplicándole una temperatura o un calor proveniente de una temperatura igual a 100 grados centígrados. Entonces ellos trabajaban aplicando calor a una temperatura por encima de 100. Entonces los procedimientos que utilizaron fueron procedimientos en los cuales la temperatura
era de 105, 110 grados, para asegurarse de que toda el agua presente allí se eliminaba. ¿Ok? Bien. Con el alimento seco, desprovisto del agua, entonces empezaban a hacer las demás determinaciones. Determinaron proteínas, determinaban grasa, determinaban fibra, todo lo que ellos quisieran. Pero los resultados, repito, tenían que expresarlos en base seca. Bueno, entonces, ¿y cuáles eran, además de el agua, los otros componentes de alimentos a los que se les determinaba su cantidad en los alimentos? La determinación de grasas, determinación de lípidos. Esta determinación de grasa o de lípidos, pues consistía precisamente en averiguar la cantidad de lípidos, la cantidad de grasa que hay en el alimento. Y tuvieron en cuenta de que las grasas, los lípidos, son solubles en lo que ellos llamaron disolventes orgánicos. O sea, aquellos solventes en los cuales las grasas se diluyen. ¿Sí? Aquellos alimentos en los cuales la grasa se disolvía en los solventes orgánicos. Muy bien. Entonces, mi estimada Edith Stephanie, yo creo que tú me podrías mencionar un par de disolventes orgánicos. Edith Stephanie. Edith, no me vayas a decir que estás dormida. A ver, Edith Stephanie Mupan o Mupan. Edith, hombre, Edith, cuéntame. Nada. A ver, la que sí creo que está pendiente por aquí de la cosa, Vanessa Isabel. Vanessa. Dígame, profe. Lo que le pregunté a Edith. No escuché bien, me lo repite. Hombre, ¿cómo va a ser, Vanessa? A ver, Juan Pablo. Juan Pablo. Estoy, profesor. Ajá. Profe, no es metanol y etanol. Nada más eso. Yo conozco otros. Solventes orgánicos. Juan Pablo. Está el cloroformo y la acetona. Cloroformo, acetona, sí señor. El éter. ¿Cierto? Éter etílico. Muy bien, esos son los solventes orgánicos. Y hay otros. Además de los que ya Andrés mencionó. ¿Ok? Dile. Hombre, ¿cómo va a ser? Bueno, ya lo arregló. Ay, caramba. Bueno. Exactamente. Oh, claro que sí, muy bien, muy bien. Bueno. Bien. De esos solventes se han utilizado casi la mayoría. Desde el punto de vista económico, porque recuerden que lógicamente un laboratorio tiene que sobrevivir y para ello entonces debe comprar elementos que no le sean tan caros, porque no es un solvente muy
muy bueno y que es económico es el éter etílico. Éter etílico, por esa razón el éter etílico se ha utilizado muchísimo. En nuestra universidad, pues, nosotros trabajamos con éter etílico y hacemos esta prueba utilizando éter etílico. No quiere eso decirle que no lo podemos hacer con otro solvente orgánico. Si lo hay, pues. Pero como acá se busca la economía, pues entonces se compra éter etílico. Hay un procedimiento que de pronto ustedes ya lo han manejado. Ese procedimiento es un procedimiento en el cual se utiliza, se aprovecha la propiedad esa que tienen los solventes orgánicos de extraer grasa. Ese procedimiento se llama el método de Soxhlet. 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 Sí, el método de Soxhlet. El método de Soxhlet se utiliza entonces para extraer la grasa. Se toma la muestra, se somete a la extracción en el aparato o el equipo de Soxhlet. ¿Sí? De pronto ustedes ya han tenido la oportunidad de conocer al extractor de Soxhlet. Yo creo que el profesor Catalino de la Rosa utiliza ya en su laboratorio el equipo Soxhlet para hacer ciertas pruebas ya en las que necesita extraer, ¿sí? Que la sustancia se disuelva en el solvente orgánico. ¿Okay? Acá, pues, en los alimentos se utiliza para extraer la grasa presente en los alimentos. Entonces se somete en contacto en un equipo provisto de un balón, una cámara central. En dicha cámara central se coloca la muestra que se va a analizar dentro de un recipiente especial que se llama dedal. Un dedal de fieltro. ¿Sí? El fieltro, pues ustedes saben de que es un material que permite el paso de los solventes sin ningún problema, ¿verdad? Entonces la muestra se introduce allí en el dedal. El solvente utilizado se coloca en el balón y luego se monta el equipo. En la parte superior está provisto de un refrigerante. ¿Sí? Un equipo muy chévere. Es decir, su funcionamiento es muy chévere. El solvente circula por lateralmente, pues, por ciertos orificios que hay, pasa a la parte de arriba donde está el refrigerante, se vuelve líquido nuevamente y el líquido cae en la parte central en donde está el dedal que contiene la muestra. Entonces ahí se pone en contacto la muestra con el solvente. Cuando ya llega a cierto nivel, el solvente que ya ha extraído a la grasa, o en el que ya se ha extraído la grasa, por gravedad vuelve al balón. ¿Ok? Eso se hace, pues, esperando que dé cierto número de ciclos, 10 ciclos, 12 ciclos, depende. Ya las técnicas
lo referenciarán. Al final, pues, se suspende la destilación, ¿no? Y en el balón se va a obtener únicamente al solvente en el cual está disuelta la grasa. Se separa el solvente y nos va a quedar en el balón la grasa. Si nosotros conocemos inicialmente el peso del balón, si nosotros, cuando no se utiliza dedal, el solvente, si nosotros conocemos el valor del dedal, pues por simple, digamos que referencia entre el peso que queda en el dedal y el peso de la muestra inicial, podemos deducir cuál es el porcentaje de grasa. Simple operación matemática. Si inicialmente pesábamos tanto y nos queda al final tanto, pues la relación de eso va a ser el porcentaje de grasa. Repito, el método de Soxhlet. La determinación de grasa. Bien, fíjense algo. Esa muestra desecada y descremada, pues nos va a servir para determinar a otro componente de los alimentos. Alimentos, sobre todo de alimentos vegetales. Nos va a servir para determinar el contenido de fibra bruta o fibra cruda. Fibra bruta o fibra cruda, como quieran llamar. O sea, aquellos componentes, oígase bien, aquellos componentes presentes más que todo en los alimentos de origen vegetal. Alimentos de origen vegetal tienen fibra cruda proveniente del vegetal. Ok. ¿Cómo se hace? Bueno, esa muestra la sometemos entonces a calentamiento hasta unos 300 grados centígrados. Y luego, cuando ya se llega a esa temperatura, entonces procedemos a realizar prácticamente una calcinación. O sea, la llevamos a un equipo que se llama mufla u horno, en el cual se van a eliminar todas aquellas sustancias de origen vegetal que se encuentran en el alimento, pero únicamente nos va a quedar lo que se llama la fibra bruta. Okay. Este procedimiento es igualito a el otro procedimiento que se hace para la determinación de cenizas. Cuando se habla de cenizas, se quiere decir también determinación de sales minerales. Esto de cenizas también seguramente ustedes ya lo han hecho. Recordemos allá cuando veían la química analítica. Y creo que trabajaron con el profesor
Anael Ojeda Moreno, ¿verdad? O sea que toman la muestra y la agregan en un recipiente especial, ¿verdad? Un recipiente especial. Un recipiente que se llama crisol, ¿verdad? El crisol de porcelana. La puertica así pequeñito. Estos crisoles son muy difamados, especialmente por las damas. Durante mi permanencia en la facultad, y sobre todo cuando me tocó esa parte de la parte analítica en el laboratorio, pues me enteré o me di cuenta de que las damas, la mayoría de las damas, a este procedimiento o a este instrumento, el crisol de porcelana, no le llamaban crisol, sino que el pocillito. El pocillito. Un recipiente de porcelana pequeño, ¿sí? Que lógicamente cuando una persona, y sobre todo una persona de muy pocos conocimientos, lo ve, pues sí, es muy posible de que se le parezca a un pocillo. Pocillo. Una persona que no conozca mucho, que no sepa mucho, que no tenga conocimiento. Pero ya unas muchachas como las de la Facultad de Química y Farmacia, ya de quinto semestre, sexto semestre, que después de utilizarlo le siga llamando pocillito, pues eso sí me parece algo muy mal, ¿verdad? Crisol de porcelana. Bueno, ese crisol de porcelana, recuerden ustedes que se lleva a calentamiento, a la acción del calor, en un mechero, a la llama de un mechero, ¿verdad? Se coloca el crisol en un soporte y se le coloca el mechero a fuego directo. Allí se tiene por cierto rato, hasta cuando ya se tiene una temperatura de unos 300 grados. Y luego, con mucho cuidadito, se pasa el crisol de allí, del calentamiento al que se somete a la llama de un mechero, se pasa a una mufla u horno. Mufla u horno, en donde va a recibir un calor tremendo. Ustedes saben que las muflas u hornos llegan hasta unos 550, 600 grados centígrados. Allí, mediante la aplicación de ese calor, pues, lógicamente no va a quedar materia orgánica disponible. Toda la materia orgánica desaparece, quedándonos únicamente las sales minerales, o sea, las cenizas. Bueno, esa prueba también la vamos a hacer, o la van a hacer ustedes en el laboratorio. Determinación de sales minerales o de cenizas. Ese procedimiento, como les dije anteriormente, es muy parecido al que van a determinar o al que van a aplicar para la determinación de fibra cruda. En la determinación de fibra cruda, el calentamiento no es tan severo, pero como se trata de un alimento, ese alimento puede provenir
de un vegetal. Y los vegetales pues, son materia orgánica. ¿Sí? Correcto. Bueno, entonces hemos visto la determinación de cenizas, la determinación de fibra cruda, la determinación de grasa, que les dije que era por el método de Soxhlet. Bueno, pero hay otra determinación interesante, que es la determinación de proteínas. Lo que ocurre es que la determinación de proteínas no se hace directamente. ¿Ok? Nosotros lo que hacemos en el laboratorio es determinar el contenido o el porcentaje de nitrógeno. Para ello utilizamos una técnica o un procedimiento que se llama el método de Yelldal. ¿Sí? Yelldal. K-J-E-E-L-D-H-A-L. Yelldal. ¿Cierto? El método de Yelldal. ¿Qué vamos a determinar con el método de Yelldal? El porcentaje de nitrógeno. ¿Ok? Bueno, con el método de Yelldal les quiero decir que deben tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. El método de Yelldal, no sé si ya allá en química analítica lo hicieron, creo que no. Con el método de Yelldal, con el método de Yelldal lo que se pretende es determinar, como les digo, el contenido de nitrógeno. Para ello se utiliza un balón especial, hecho de un vidrio resistente al calor. El balón utilizado tiene una forma especial, ¿verdad? Es un poco diferente a los balones comunes y corrientes. Alargado y luego una parte bastante amplia. ¿Okay? Y es resistente porque tiene que soportar temperaturas también altas y porque en él se va a trabajar con ácido sulfúrico concentrado. Ácido sulfúrico concentrado. Siempre le he dicho a mis estudiantes que cuando vayan a trabajar en el método de Yelldal, lo hagan con mucho cuidado, muchísimo cuidado. Primero, porque pueden tener problemas serios. Mucho cuidado, trabajar en un sitio completamente aislado. Les voy a comentar lo que pasó una vez. Una muchacha muy agraciada, tomó el balón de Yelldal, agregó la muestra, después de la muestra agregó los catalizadores y después agregó el ácido sulfúrico. Creo que se utilizan como unos 80, 100 mililitros. No se quedó quieta en su sitio de trabajo, sino que empezó a caminar por el laboratorio con el balón en la mano. ¿Sí? Parece, sí, a esa muchacha le gustaba charlar mucho con sus compañeros. Entonces se fue de su puesto hacia otros puestos caminando con el balón en la mano.
En eso venía en sentido contrario al que él iba, al que ella iba, otro compañero, y se tropezaron. Con tan mala suerte que el balón donde ella llevaba el ácido sulfúrico se la dio. Y el contenido de ácido sulfúrico le cayó en el brazo a la joven. Imagínense ustedes. De la manga de esa bata no quedó nada.